ficción legal. Y en ese sentido, entonces, la respuesta tenía que ser lo más completa posible. ¿Qué es un acto de comercio y qué importancia tiene? Aquí, esta pregunta estaba enlazada con un trabajo previo que ustedes ya habían hecho, porque, como saben, no hay una definición de acto de comercio en el Código de Comercio. El artículo 3 parte señalando son actos de comercio para ambos contratantes o solo para uno de ellos. Lo siguiente, y enumera 20 situaciones de actos de comercio. Entonces yo les había hecho un trabajo previo donde ustedes tenían que definir el acto de comercio. Y habíamos visto cómo era esa definición, o sea, podían definirlo de diferentes maneras. Es un acto jurídico, bilateral, contractual en algunos casos, etcétera, o un acto jurídico que puede tener carácter bilateral o unilateral, el caso de los pagarés, letras de cambio y cheque, que son unilaterales. ¿Y qué importancia tiene? La respuesta en este caso era que cada vez que una persona realiza habitualmente estos actos de comercio, entonces va a tener la calidad de comerciante. De este modo, entonces, era súper sencilla la respuesta, pero muy precisa en cuanto a lo que debía entenderse. También podrían señalar, en este caso, que el acto de comercio tiene la importancia de ser como la fuente aplicadora del Código de Comercio, porque el Código de Comercio parte de la base de que regula no al sujeto, sino que regula al objeto, es decir, a lo que debería ser aplicable el Código de Comercio, es decir, al acto. Por eso es tan importante el acto de comercio dentro del Código de Comercio, porque le importa más el acto que el sujeto. De hecho, el sujeto lo define en función del acto. Si realiza actos de comercio, entonces es comerciante. ¿Me entienden? En la pregunta 3 decía, ¿qué normas se aplican a los actos de comercio si estos son realizados por no comerciantes? Aquí había varias respuestas buenas, la respuesta era muy clara. Si la norma, o sea, ¿qué normas se aplican a los actos de comercio si estos son realizados por no comerciantes? Aquí había que precisar dos cosas. De acuerdo al artículo 3, un acto de comercio puede tener carácter mixto, es decir, comerciante o comercial para una de las partes, Profe, no comercial, ¿sí? perdón que interrumpa, pero hay compañeros que quieren entrar a sala y dice que no lo acepta aún. Está todo aceptado. Por lo menos es lo que estaban en sala de espera. A ver, veamos si hay más. No, no tengo más. Están todos aceptados. Bueno, vamos a esperar. Entonces, ¿qué normas se aplican a los actos de comercio si estos son realizados por no comerciantes? Aquí había que distinguir entonces lo que dice el artículo 3 en su primera parte, es decir, son actos de comercio ya sea para ambos contratantes o para uno de ellos, por tanto la norma aplicable es la norma del obligado y se aplica la norma correspondiente. Pero por otra parte, tenían que recordar el hecho de que un acto de comercio si una persona realiza un acto de comercio aislado, se aplica a ese acto las normas comerciales en cuanto a los efectos, con independencia de que la persona sea comerciante o no comerciante, de acuerdo al artículo 8. Entonces, eso era súper importante que ustedes lo señalaran. Cuarto, ¿qué es la teoría del acto mixto o de doble carácter? Aquí había una explicación muy clara respecto del artículo 3 en su primera parte. El ejemplo, casi todos lo dieron bien, así es que creo que aquí no hay duda. La teoría de los accesorios, exactamente lo mismo. Artículo 3 del Código de Comercio, numeral primero. Artículo 6. Describa brevemente el proceso de unificación y armonización del derecho mercantil internacional. Aquí tenían un artículo que habían leído además para las primeras clases del curso. Había que distinguir claramente que la unificación se desarrolla a partir de instrumentos que son más rígidos, como las convenciones internacionales, los tratados internacionales, mientras que la armonización tiene un carácter mucho más flexible,
parte de la base del soft law, y así entonces las partes contratantes pueden incorporar esas normas derechamente en sus contratos y así armonizan el derecho mercantil internacional y bueno, podían agregar todo lo que ustedes estimaran conveniente. Y acá busque una o dos sentencias relevantes dictadas en los últimos 10 años en que se haya resuelto la aplicación del Código de Comercio un acto que se califique como de comercio. Era una o dos sentencias y se evaluará especialmente la relevancia y explicación del caso. Esto también lo habían hecho junto con la pregunta número 2 para poder entender lo que dice la jurisprudencia respecto a esto, también lo tienen en general. Bueno, era una pregunta, o sea, es una prueba muy sencilla y por eso la hice sencilla especialmente porque habíamos tenido pocas clases antes de esta prueba y porque me interesa que ustedes den fiel conocimiento de lo que hemos pasado también. No sé si tienen alguna duda. Yo, profe, ¿Sí? lo que pasa es que con la última pregunta yo no la entendí muy bien porque no entendía si había que buscar una sentencia que hablara del acto de comercio y que se aceptara que era un acto de comercio, ¿ya? Eso es lo que yo pensé, porque incluso me acuerdo que en el taller que habíamos hecho, creo que había que buscar, no sé si se aceptaba o no se aceptaba el acto de comercio, o si solamente hablaba del acto de comercio. Sí, pero ustedes tienen que prestar especial atención para que nunca se confundan. Sí, Porque... eso perdón, eso está bien. Entonces, bueno, yo igual en eso me enredé un poquito, entonces, claro, busqué, seguro que yo había entendido, pero yo sentí que en realidad me faltó tiempo como para poder haberla bien, para quizás haber hecho una respuesta mejor a la que yo hice, siento que me falta un poquito de tiempo. Entonces, porque igual, por ejemplo, en otras pruebas anteriores donde había que poner una sentencia o analizar una sentencia o donde la colocaban ya, siempre nos daban más tiempo. Entonces, yo no, quizás me confío en el tiempo, no sé, pero yo sentí igual que fue poquito. Que fue poquito. Pero piensen ustedes que son 2 horas y 2 horas es lo que también tienen ustedes en una prueba presencial. Muchas veces incluso tienen menos. Y en esas 2 horas ustedes tienen la posibilidad de revisar todos los materiales que tengan disponibles, incluido Google. O sea, yo creo que tienen una ventaja. Yo creo que esta es la gran ventaja comparativa de las clases con este sistema online. Perfecto, ¿Sí? profesora. Sí, lo que pasa es que yo, o sea, igual entiendo su punto, pero por lo menos lo que a mí me pasó igual, lo mismo con la compañera, más que nada fueron las características de la sentencia que había que buscar. Que Pero no fue fíjense tanto lo el que dice. problema, no fue tanto el problema encontrar una sentencia, sino que fuera de cierto año, Sí, claro. que Es que esta tuviera, pregunta, al ¿sí? igual que la número 2, está asociada a un trabajo previo que ustedes habían hecho, que, que la mayoría de ustedes habían hecho. O sea, de hecho, yo no les pedí que fuera una sentencia diferente. Podría haber ocupado la misma sentencia. Y eso de alguna manera Perdón. incentiva Profe, a que las personas puedan trabajar dentro de la clase. Como ya tenían la sentencia, dijeran, bueno, la sentencia que escojo es tal, por tal razón, porque era la misma pregunta. O sea, aquí lo que se profe, pregunta. pero esto lo habíamos hecho en pareja y como que hubiera sido feo, encuentro yo, que hubiéramos ocupado 2 personas la misma No, sentencia. ¿por qué va a ser feo? O sea, lo importante es la respuesta. Lo importante de una prueba es que ustedes den conocimiento o demuestren que conocen y manejen un tema. Entonces, si piensen ustedes que a lo mejor ustedes no lo saben, pero a lo mejor no hay fallos, no hay tantos fallos, podría haber un par de fallos y podrían todos aplicar o mencionar el mismo fallo. El punto no es ese, porque yo no les pido originalidad respecto del fallo, yo solamente les pido que mencionen un fallo en que se haya resuelto la aplicación del Código de Comercio a un acto que se califique de comercio. O sea, es muy específico. La discusión era, a ver, se discutía en este caso si era un acto de comercio o no era un acto de comercio, y por ende, si era un acto de comercio, se aplicaba la normativa del Código de Comercio. Así es.
No había más que confundirse. El punto es que a lo mejor ustedes no leen bien las instrucciones de la prueba, porque la instrucción era muy clara. Busque una o dos sentencias dictadas en estos últimos 10 años en Chile, es decir, una temporalidad bastante amplia, en que se haya resuelto la aplicación del Código de Comercio a un acto que se califique de comercio. Es decir, este acto es de comercio y por ende se aplican las normas del Código de Comercio. Nada más. Ahora, yo revisé, como les he dicho, todas las pruebas y en general no encontré problemas respecto a este punto. O sea, la mayoría lo hizo bien esto. Entonces, un consejo para futuras evaluaciones de este módulo y de cualquiera, que me lo han dicho también otros colegas, otros profesores, que la instrucción está clara, pero por alguna razón ustedes o algunos de ustedes se confunden y no saben qué les están preguntando. Y aquí es muy concreto lo que les preguntamos. O sea, es esto, nada más. Una o dos sentencias pronunciadas en estos últimos 10 años en que se haya resuelto la aplicación del Código de Comercio a un acto de comercio. O sea, Carlos Boca, cuénteme. Sí, profesora. Buenos días. Buenos días. Yo al menos con respecto a esa pregunta, bueno, me costó encontrar la sentencia, pero lo que yo le quería comentar era de que, claro, en el trabajo pasado parece que la pregunta era muy similar o era casi igual. El Entonces, trabajo es exactamente el mismo. Entonces cuando yo pensé, dije, ay, voy a ocupar la misma sentencia, yo dije, no, pues, o sea, creo que no es la idea, yo creo que la profe quiere otra. Entonces yo al menos sentí que de buena fe Claro, busqué pero otra, eso porque es, no es la que no quiere, porque la profesora yo no creo que quiera una sentencia repetida pero por eso les mí y parece por bien. todos los demás. Ustedes son futuros abogados. Les corresponde a ustedes interpretar lo que uno no dice en las palabras. Una regla clara de interpretación es justamente lo contrario, ¿cierto? Profe, Hay es que que atender más al tenor de las palabras que a la intención. Yo no en ningún caso les señalé, en ningún caso, de que tenía que ser una sentencia diferente. Nunca. profesora, Les dije disculpe, solamente una o dos sentencias. Imagínense, ni siquiera les pedí dos. Les dije, a ver, una o dos, dependiendo del tiempo que ustedes dispusieran y de la posibilidad que tenían para poder encontrar estas sentencias o no. profe, Tres lo que pasa es que, participantes levantaron la mano. Espérese un poquito, porque aquí ya, hay ok. que respetar un orden. ¿Quiénes levantaron la mano? Paula Guajardo. Hola, Nicole estaba antes que yo. Ya, Nicole. Profesora, a mí en lo principal, yo hice el taller y lo que sucedió es que históricamente en este año y el año pasado, no, más el año pasado porque no hemos tenido tantas evaluaciones, no ha pasado mucho el miedo a que un profesor piense que nosotros plagiamos, como que nosotros utilizando el conocimiento, por ejemplo, de otro compañero, lo pusimos en nuestra prueba y lo que significa para nosotros esa situación es un uno directo y un sumario. Entonces, ¿qué me pasó a mí en lo personal? Yo sabía que la sentencia que yo conocía, que yo sabía, muchos la tenían, mucha gente la tenía. Entonces, ¿qué hice? No me voy a arriesgar a que la profesora piense que yo plagié, que yo copié a mi compañero, porque yo tenía la misma que tenía mi compañero y yo sabía que había otras personas que tenían exactamente la misma sentencia. Entonces, ¿qué dije yo? No, tengo que buscar una nueva, porque si no la profe, ¿qué va a hacer? Va a decir, todas las otras que tengo contestadas, va a decir, no, esto no vale porque la niña copió en el último punto, y cómo yo podría demostrarle a usted si dice ahí busque que yo no le copié a mi compañero. Entiendo perfecto, Nicole. Entiendo lo que ustedes me quieren decir. No sé qué tipo de problemas habrán tenido, pero yo parto desde la buena fe. O sea, yo El problema es entiendo que de que no hemos ustedes... tenido esa experiencia. No, es que Porque yo el ni profe, siquiera, yo sé que hay profesores que les ponen en las pruebas al final, se castigará el plagio, etcétera, y bla, bla, bla. Yo parto de la buena fe. Parto que ustedes quieren ser buenos estudiantes,
están estudiando una carrera que es sencilla, pero que tiene sus complejidades, como la mayoría de las carreras, pero que tampoco es súper difícil. Ustedes simplemente tienen que dar muestra de lo que saben. Nada más, para mí una prueba es eso. No estoy buscando criminales, ni plagios, ni nada. A mí me interesa solamente que ustedes demuestren que aprendieron esto, que están conscientes de esto y que lo señalan. Reviso las pruebas personalmente. O sea, ¿qué mejor que hacer eso? Y les hago pruebas de desarrollo en general a los estudiantes, sabiendo que es mucho más fácil hacer pruebas de selección múltiple. Pero eso no me acomoda porque creo que uno no siempre puede conseguir que los estudiantes den muestra o puedan dar cuenta de cuánto saben, entonces les puede perjudicar. Y por eso les hago estas pruebas que pueden ser más largas, que a lo mejor son más difíciles de corregir porque no se corrigen solas, hay que leerlas una por una, pero creo que es mejor. Para ustedes, para mí como profesora, me quedo mucho más tranquila y les digo, o sea, absolutamente, yo no ando buscando culpables ni responsables, para nada. A mí me interesa solamente que ustedes aprendan. Ese es mi objetivo y nada más. Entonces, que les sirva de lección para próxima prueba, si es similar a esta, porque todavía no lo definimos, siempre tienen que tomar mucha atención a lo que se les señala como instrucción. Y segundo, es importante que ustedes también tengan confianza en el docente, en la profesora, y si tienen alguna duda, me preguntan. Yo siempre estoy atenta a cualquier pregunta. Ayer, por ejemplo, hice una prueba a otro de mis cursos y me llegaron 10 preguntas. Yo las respondí de inmediato para que no tuvieran ninguna duda sobre esa pregunta en particular que estaba. Entonces, a eso los invito, a que ustedes puedan plantear esas dudas que puedan tener, pero no se compliquen antes de tiempo. No les corresponde a ustedes complicarse antes de tiempo. Si la pregunta era esta y no les decía, por ejemplo, no pueden ocupar el fallo que ocuparon en el taller previo, no pueden ocupar, no había nada. O sea, era una pregunta abierta para que ustedes pudieran explayarse. Entonces, a eso los invito, a que tengamos una relación más fluida como profesor y alumno y que puedan plantear todas las dudas que tengan. Aquí hay un ánimo de colaboración frente al aprendizaje, no de persecución, porque eso, se los aseguro, soy una de las más fieles defensoras de los alumnos en ese sentido. O sea, creo que estos sistemas hay que aprovecharlo en la medida que pueda provocar mayores aprendizajes para los estudiantes. No al revés, no para perseguir a nadie. ¿Me entiende? Entonces, eso, para que les quede claro. Y tengo la mejor predisposición para poder auxiliarlos y orientarlos en cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Bien? También levantó la mano Paula Guajardo. Paula, cuénteme. Sí, profe, buenos días. Lo que pasa es que mi consulta tiene que ver más que nada con el tiempo. A ver, lo que pasa es que yo creo que el problema que hubo con la última pregunta en particular no tuvo que ver con la pregunta de por sí. Yo encuentro que la pregunta es buena, sirve para el aprendizaje, sirve para aprender a buscar jurisprudencia, o sea, cumple una función didáctica al final. Pero el problema, a mi parecer, fue el tiempo. Porque no sé mis compañeros, pero a mí jamás me habían dado al menos como menos de una hora para buscar jurisprudencia, porque la prueba, no sé mis compañeros, yo al menos la prueba la puedo responder como en 1 hora y media, tomando en consideración mis conocimientos, tomando en consideración que quería responder bien la pregunta. La entiendo perfecto, Paula, entiendo, pero hay que tomar en consideración dos cosas. Primero, pero que terminado, profesora. Cuénteme. Entonces, ¿qué pasa? Yo le quería preguntar si como para las pruebas a futuro podríamos al final utilizar las 3 horas del curso, porque al final son, las horas del curso son 3, no son 2, entonces, no sé, a mí nunca me había pasado que me hayan hecho buscar jurisprudencia en tan poco tiempo. La verdad, en el taller que nos hizo, el taller pasado, que se mandó al correo,
tampoco, jamás me habían hecho buscar jurisprudencia en menos de una hora porque también tenemos que responder otras preguntas. Entonces, y no sé, también, por ejemplo, entiendo lo que va respecto del taller y respecto a la sentencia que nosotros buscamos. Sin embargo, por ejemplo, con mi compañero que está levantando la mano, también que es Tomás, nosotros utilizamos una sentencia que era del año 2006, porque yo estaba viendo la pregunta y la pregunta no tenía ninguna limitación en cuanto a tiempo, ni tampoco tenía limitaciones en cuanto a si la sentencia tenía que ser positiva o negativa, es decir si un acto es un acto de comercio o no es un acto de comercio. Entonces yo creo que quizás a muchos nos pasó que tampoco podríamos haber usado la sentencia que utilizamos en el taller. Entonces eso, en realidad no, mi comentario no tiene que ver con que la prueba estaba mala ni nada, no, para nada. Yo creo que la pregunta es didáctica, pero sí creo que debería haber habido más tiempo y en realidad mi pregunta es si para las próximas pruebas se puede solicitar más tiempo, al menos las 3 horas del curso. Ya, Paula, vamos a responder. Primero, la prueba tenía un tiempo asignado de 2 horas. Luego me pidieron más tiempo y yo les di hasta las 12, es decir, 2 horas 20. 2 horas 20 para una pregunta, para una prueba que tiene 6 preguntas muy sencillas y una pregunta de búsqueda no me parece poco tiempo. O sea, piensen ustedes que en una prueba presencial, ustedes seguramente dispondrían de menos tiempo, porque la cantidad de tiempo que tiene asignado el curso no tiene ninguna relación con la cantidad de tiempo que se asigna a una prueba. La prueba tiene que construirse sobre un tiempo que el docente estime que los alumnos pueden dar respuesta a las preguntas que se les están señalando. No existe una simetría entre las horas de clase y el tiempo de prueba. Nunca ha existido eso. Tal vez ustedes están acostumbrados ahora en este tiempo de online, donde se les da todo que tenían asignado en la clase para hacer la prueba. Pero eso no necesariamente es así. Y les aseguro que en una prueba presencial, las horas para responder una prueba no pasa de la hora y media normalmente. Y a veces las pruebas son tremendamente largas, porque lo que se trata también de demostrar es que el alumno pueda dar respuesta a esas preguntas en un tiempo muy específico, porque se miden ambas cosas, la capacidad de dar respuesta y el tiempo en que se mide esa capacidad de dar respuesta. De manera tal que esa es una aclaración previa. No existe una simetría directa entre la prueba y las horas de clase. Segundo, en una prueba presencial, el tiempo generalmente es menor y a veces con muchas más preguntas, con muchas más posibilidades de hacer combinaciones, de pruebas de 20 preguntas, fácil, o sea, fácil. Entonces me llama mucho la atención que este sea un tema. Y tercero, en relación a la búsqueda de la jurisprudencia, yo entiendo de que algunos alumnos tienen más dificultades para buscar jurisprudencia que otros. Por eso les planteé con toda flexibilidad y sin castigo alguno, busque una o dos jurisprudencias, una o dos. O sea, más posibilidades que eso, considerando que ya habían tenido un taller previo, me parecía que no tenía una complejidad tal, o sea, 2 horas 20 para responder una prueba de estas características, les aseguro que en cualquier parte van a encontrar que es tiempo más que suficiente. Y creo que en este caso lo que se está tratando de dar a conocer son, revisemos la prueba, veamos qué pasa, etcétera, pero yo en ningún momento les he dicho que sus evaluaciones están negativas, ni que las pruebas están pésimas, nada, absolutamente nada. Entonces tal vez se están complicando antes de tiempo. Y vamos a ver la segunda prueba, cómo será, de qué será, qué van a tener que hacer, etcétera. No nos compliquemos antes de tiempo. Yo no tengo problemas en darle más tiempo, pero entiendan ustedes esto. Cuando se rinde cualquier evaluación, cualquiera, el tiempo siempre se da en consideración a la prueba y a la capacidad que tiene el alumno de la prueba, porque evidentemente no es lo mismo que un alumno pueda responder 7 preguntas en 1 hora y media, porque significa que está súper bien preparado y por tanto le costó muy poco responder las preguntas, a que un alumno lo haga en 5 horas. No es lo mismo.
No porque uno tenga más tiempo o le dé más tiempo, la respuesta va a ser exactamente la misma, porque el tiempo es un punto que se toma en consideración para ver cómo se preparó el alumno. Si un alumno se prepara bien antes de la prueba, el tiempo no es tema, porque lo responde rápidamente todo. Si no se preparó lo suficiente, entonces entiende que recién empieza a buscar las respuestas en la prueba. Y ese es otro tema. ¿Se fijan? Entonces, ahí tienen que tomar cierta precaución. Tomás. ¿Se escucha, profe? Se escucha. Más que nada, profe, una como pregunta o recomendación hacia el futuro. Lo que pasa es que en mi caso, bueno, yo no alcancé a responder la pregunta porque la que tenía, que de hecho yo también pensé en poner la sentencia que pusimos en el taller, pero me pasó que no cumplía con el rango de tiempo que usted había puesto en Ya. en la pregunta. Entonces, más que nada, quería preguntar que si eventualmente llegase a repetir esta pregunta para la segunda prueba y nosotros tenemos una sentencia que no cumple con ese requisito, ¿podríamos tener algo de puntos igualmente o no? ¿Puso usted una sentencia que no estaba dentro del rango cronológico? No, yo no alcancé a hacer esa. Ah, ya. No puse ninguna, no, pero porque justamente tenía una que no cumplía con, que era de 2006, como le decía Paula. Entonces, Ah, ya. como yo pensé que no se podía poner, Mire, lo que pasa es que en la práctica, en este caso en particular, hay muchas sentencias pronunciadas en estos últimos 10 años. Y si se da esta cronología de los últimos 10 años, usted me hubiese preguntado si puede ponerla del 2006, seguro que yo le voy a decir, sí, claro, puede ponerla. Pero en principio era para que ustedes aprendieran a buscar bien, porque justamente en estos últimos 10 años hay por lo menos 20 fallos y ustedes tienen todas las bases de datos disponibles para que puedan encontrar una jurisprudencia. Pero, a ver, voy a hacer una re-revisión de las pruebas para ver realmente cuál es la complejidad de esta pregunta que ustedes me están formulando sobre la jurisprudencia para ver si hay que acceder a algún tipo de flexibilidad mayor. ¿Ok? ¿Les parece? Profe, pero ¿en qué sentido no me quedó muy clara la respuesta? Perdón. ¿Perdón? ¿Quién me habla? Paula. Paula. ¿Qué no le quedó claro? Lo último que dijo que iba a analizar como la pregunta. Sí, lo que pasa es que tengo aquí a dos alumnos, usted y Matías, me parece, que me están diciendo esto del año de la jurisprudencia. Cuando yo revisé las pruebas, no observé que existiera un problema respecto del año. De hecho, no hay ninguna observación respecto a este punto. Por eso voy a volver a revisar las sentencias que ustedes apuntaron en las pruebas para ver si existe un problema mayor sobre ese tema. Si existe, o sea, si veo, por ejemplo, que hay varias sentencias señaladas de años anteriores o que no cumplen con los 10 años, entonces es un tema que evidentemente es general y no específico. Si no es así, entonces hay que darle el tratamiento específico, ¿me entiende? Vamos a revisar las pruebas nuevamente en esa parte para ver si todas las sentencias cumplen con los 10 años de búsqueda o no. Ese es el punto. Ya, sí. Ahora me queda más claro, pero igual destacar que mi compañero se refería a que en el taller nosotros no pusimos una sentencia que cumplía con... Le entiendo perfecto. A ver, yo entiendo de que en el taller era distinto, no tenía esos 10 años, pero esta era una prueba, no era exactamente lo mismo, pero se basaba justamente en ese ejercicio. Porque como ya habían hecho ese ejercicio, me pareció que era algo que podía ayudarles a que demostraran esta parte, es decir, o sea, las personas que hicieron el taller iban a tener esto mucho más fácil. Siempre uno piensa en que las personas que acuden a clase, hacen los talleres, entonces uno les da algún tipo de beneficio en las pruebas para que les sea más fácil desarrollarla. Y ese era el punto.
No era negativo, era por el contrario positivo, es decir, de ayuda, de colaboración, de beneficio para los alumnos que ya habían hecho el taller. No lo contrario. Y a mí me da la impresión de que se piensa de que es algo contrario a lo que se había hecho ya en el taller. Y no, solamente tenía un efecto positivo en orden a que se les ayudara a los alumnos que vienen a clase un poquito más que el resto que no va a clase. Esa es la idea de los talleres. Se entiende, profesora. Sí, en el chat, por si acaso le estaban como contestando. Una de las cosas que le dijeron que la razón por la que nosotros le habíamos pedido más tiempo no había sido porque queríamos más tiempo, fue porque la prueba usted la envió más tarde. No la envió a las 9:40. Si uno revisa Educandus, la prueba se subió exactamente a las 9:51. Entonces, eso, igual como señalarle que el tiempo que le pedimos no fue porque nos estaba faltando tiempo, fue porque era el tiempo que correspondía de acuerdo a las 2 horas que se nos había dado originalmente. Me parece. No tengo idea por qué les llegó a las 10 de la mañana, porque la prueba se subió antes de las 9:40. Eso es un tema que tiene que ver con Educando. Pero de todas maneras, se la mandé al ayudante. Se la mandé al ayudante antes de no sé, debe haber sido muy temprano. Tengo que revisar el correo a qué hora se lo mandé para que ella pudiera también repartirlas o copiárselas para que la tuvieran más acceso. De todas maneras, cuando me pidieron más tiempo, yo no tuve ningún inconveniente en darles más tiempo. O sea, no sé cuál es la complicación ahora de este punto. El ayudante me informó que ustedes habían complicado aparentemente más de la cuenta, por algún correo electrónico, porque no todos recibieron la prueba a la misma hora, no lo sé, desconozco. Como les digo, yo pienso de buena fe y creo que todos los problemas se pueden solucionar, pero siempre y cuando exista esta buena fe que les digo yo que debería existir. ¿Alguna otra duda adicional? Porque veo los chats y la verdad es que no veo nada concreto. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto al último que mencionó. Es que la ayudante nos dijo por el grupo de WhatsApp que usted le había mencionado que no todas las pruebas las había recepcionado, que tenía como 12 pruebas y Sí. después encontró 2 más en spam. Entonces, eso le quería preguntar si podría decir de quiénes recepcionó la prueba, Sí, porque en mi caso le mandé la prueba y después la envié como a 2 correos más aparte que usted tenía o que yo ¿Pero tenía por qué como la envían conocimiento. a 2 correos más si el correo que aparecía en la prueba era uno solo? Porque el ayudante dijo que no le habían recepcionado las pruebas, que usted no había Sí. recepcionado todas las pruebas. Entonces, como después no nos dijeron ni nos acusaron recibo ni nada, entonces no estábamos seguros en el grupo a quiénes había recepcionado la prueba y a quiénes no. A ver, nunca he tenido ningún inconveniente en relación con las pruebas recepcionadas. O sea, si yo tengo 2 semanas por normativa para entregar los resultados de la evaluación. Las revisé el mismo día y se las voy a enviar seguramente con un listado antes de esta semana seguramente para que ustedes tengan noticia de su evaluación y de las partes en que estuvieron bien y las partes que estuvieron mal. Pero si los alumnos que no entregaron la prueba a tiempo o que no, por alguna razón no llegó a tiempo, se comunicarán derechamente conmigo y es un tema súper personal. No tengo que discutirlo con el resto del curso. O sea, los alumnos tendrán que comunicarse conmigo y decirme, mire, yo mandé la prueba, este es el pantallazo, en fin. O sea, no es una cuestión aquí de revisión de pruebas. ¿Ok? Los casos puntuales los discutimos puntualmente con cada uno de ellos. En principio, este problema no existe. En principio, No, que era por lo mismo. No existe. El problema lo están creando ustedes frente a esta situación, porque todavía no saben si las pruebas de ustedes llegaron o no llegaron, ¿cierto? Sí, es que esa era mi pregunta, no era más que nada con el tema de la revisión ni nada, sino que era como saber si le habían llegado las pruebas y de quién, porque entiendo que es un problema privado de cada uno, por pero vía por del ejemplo yo no sé si y le las llegó personas que no les llegue la nota correspondiente se van a comunicar conmigo probando que la prueba la enviaron en tal día
en tal fecha, a tal correo, y eso es todo. Ah, ya, eso quería saber. ¿Alguna otra duda? Profe, pero no es, o sea, sé que acaba de decir que no es respecto a la revisión de la prueba, pero es que yo tuve una confusión, fue error mío de haber enviado la prueba al correo del trabajo, como empezaban igual me confundí y como justo la envié dentro del límite, como que lo envié rápido. Y le envié un correo también reenviándole ya el correo que le había enviado, que salía que le había enviado dentro del plazo, pero no me contestó. Entonces quería saber si ahora iba a contestar esta semana. Sí, les voy a contestar esta semana. Ningún problema en que lo hayan enviado a otro correo. Ya, ok, gracias. Si ese es el tema, no hay problema en que lo hayan enviado a otro correo. No, jamás he tenido un problema relativo a eso tampoco. Miren, les doy mi opinión sobre esto. A mí me parece que ustedes están complicándose antes de tiempo. Y me parece súper extraño eso. Es como que no sé cuál es la experiencia de ustedes pasada con otros profesores. Yo sé que nos conocemos recién hace algunas semanas en este curso, pero a mí me llama mucho la atención la forma en que plantean las cosas y los conflictos que se generan por nada. Entonces, yo nunca he tenido problemas con mis estudiantes de este tipo ni de ningún otro. Entonces me llama mucho la atención cómo plantean ustedes estas cosas y cómo se complican antes de tiempo. Cada cuestión, en particular, si ustedes tienen alguna duda, en fin, sobre su prueba en particular, que no la recibieron, etcétera, la plantean al profesor como corresponde, pero esto no es un tema de curso. El tema de curso es revisión de la prueba general. Las demás cosas se atienden de manera particular. Y así siempre ha sido, o sea, no me parece que esto tenga que ser un debate de curso, perdemos mucho tiempo además, tiempo que es importante para que podamos pasar otros contenidos. Entonces, esta actitud de complicarse antes de tiempo, de verdad que no lo entiendo. No sé cuál ha sido la relación de ustedes con otros profesores o los problemas que puedan haber tenido con otros profesores, pero yo parto desde la buena fe. Y me gustaría que ustedes partieran exactamente del mismo punto. Yo jamás he tenido un ánimo de perjudicar a un alumno, por el contrario. A veces mi problema es justamente el contrario, es poner más nota de la que debería poner. Y eso es solamente para que los alumnos tengan más incentivo para poder estudiar y no se desanimen con puro rojo. Porque eso pasa, que cuando los alumnos tienen puro rojo, en definitiva se desaniman, se desalientan. Y creo que eso es perjudicial. Pero tampoco llegar al punto contrario, o sea que, en fin, no sé si me entienden, pero yo no sé si es un problema generalizado de todo el curso o de algunos de los alumnos que me han hablado en el día de hoy, no lo sé, pero me llama mucho la atención porque nunca me había pasado esto en 20 años de trabajo sobre clase, ¿me entienden? Bien, ¿alguna duda adicional? Vamos a continuar entonces con nuestra... ¿Recibieron? La semana pasada les subí el plan de clase, ¿lo recibieron? Sí, profe, están educando. Ya, perfecto. Entonces, de acuerdo a ese plan, ustedes se van a ir dando cuenta de cómo vamos a ir pasando las otras materias, lo que nos corresponde ahora. Hoy día vamos a revisar de los artículos 4 y siguientes del Código de Comercio para que podamos verlo. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Ya. A ver, la costumbre mercantil, por alguna razón que solamente conoce el codificador, que en este caso es Ocampo, ocupa los artículos 4, 5 y 6 del código. Digo por alguna razón porque desde mi perspectiva no se justifica haber ubicado esta
esta parte del código en estas disposiciones, es decir, pasamos del acto de comercio o del ámbito de aplicación del código de comercio al acto de comercio, tenemos un paréntesis de costumbre y luego seguimos al sujeto comercial, que es el comerciante. O sea, lo lógico habría sido tratar el ámbito de aplicación material, acto de comercio, después el subjetivo, comerciante, y después ver la costumbre y todo lo relevante a medios probatorios. Pero aquí quedó. ¿Por qué? Porque en realidad la costumbre es un medio probatorio, es una forma de probar, tales como otros que existen en el Código de Comercio. Profesora, disculpe que la interrumpa. ¿Podría grabar, por favor? Pueden grabar ustedes, se los dije en la primera clase. Ya, ok. No tengo ningún problema en que ustedes graben todo lo que ustedes quieran. A ver, la costumbre mercantil, dice el artículo 4 lo siguiente: las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio. Esta es la única norma que existe en nuestra legislación que se hace cargo de la costumbre en general, digo yo, no solamente la costumbre mercantil, la costumbre en general. Seguramente ustedes vieron la costumbre en primero o en segundo año de la carrera y les señalaron de que la costumbre tenía cierto valor como fuente del derecho dependiendo de la legislación aplicable. Es decir, de acuerdo a la legislación civil, por ejemplo, la costumbre tiene valor según ley. ¿Se acuerdan de eso? Según ley. En materia mercantil, la costumbre tiene un valor bastante superior, porque no solamente tiene valor según ley, sino que en silencio de ley. Lo que la costumbre nunca ha hecho, por lo menos en nuestra legislación, es tener valor en contra de ley. O sea, que vamos a ver una escala entre que podría tener valor de según ley, es decir, cuando la ley se remita a ella, o en silencio de ley, es decir, cuando nada se ha señalado respecto a esta materia por la ley y existe un vacío, entonces la costumbre puede perfectamente aplicarse. Ese es el caso de materias comerciales. Y el tercer caso, que no existe en nuestra legislación, es que la costumbre tenga valor en contra de ley. ¿Por qué creen ustedes que la costumbre tiene un valor más amplio en derecho comercial y no en derecho civil? Porque claro, tiene valor de... ¿Con motivo histórico? ¿Perdón? ¿Tendrá relación con motivo histórico, dado que Así por es. mucho tiempo el derecho de comercio fue regulado por los propios comerciantes? Exactamente, muy bien. Justamente, piensen ustedes que el derecho comercial se creó como una categoría siempre distinta. O sea, los comerciantes siempre sintieron de que tenían un derecho diferente del ius civile. Entonces, desde esa perspectiva, ellos pensaban de que sus propias costumbres, sus propios usos, siempre iban a ser relevantes porque los crearon ellos, para sus propias necesidades. Entonces, esa nota característica del derecho comercial se ha mantenido hasta el día de hoy. Y esa es la razón por la que la costumbre sigue teniendo valor dentro de nuestra legislación. O sea, a pesar de que exista codificación, una nota característica entonces es que a pesar de que exista normativa, codificación, etcétera, la costumbre tiene valor incluso en silencio de ley, de acuerdo a nuestro Código de Comercio. Eso significa que frente a cualquier regulación, por ejemplo, mercantil, pensemos en un contrato de compraventa, supongamos, compraventa mercantil. En ese caso, si las partes no desarrollan íntegramente el contenido contractual y la ley tampoco lo hace, ustedes saben que es aplicable en este caso la ley civil, de acuerdo al artículo 2, es decir, como norma supletoria, pero también lo es la costumbre. Y la costumbre va a tener un peso mayor para integrar este contrato. Pero para que eso ocurra, la ley exige ciertos requisitos.
¿Y cuáles son esos requisitos? Que los hechos, es decir, tienen que basarse en hechos, evidentemente no en derecho, porque eso no tiene ninguna relación con la costumbre. Hechos que sean uniformes, públicos, generalmente ejecutados. Aquí dice en la República, pero en realidad uno entiende de que es en un determinado lugar, y reiterados en el espacio del tiempo. No especifica que se entiende por uniforme, que se entiende por público, que se entiende por un largo periodo de tiempo. Todas esas cuestiones, toda esta semántica, toda esta nomenclatura, tiene que ser acreditada en los tribunales o juzgados de comercio, que como ustedes también saben, nunca llegaron a existir estos juzgados de comercio. O sea, siempre fueron tribunales civiles, alguna vez se creó o se pensó crear tribunales mercantiles, pero en la práctica eso no prosperó. Entonces hay que hacer caso omiso de esta palabra juzgado de comercio y pensar solamente en tribunales civiles, comunes y silvestres. Artículo 5. No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, podrá ser probada la costumbre por alguno de estos medios. Por un testimonio fehaciente de 2 sentencias aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella, y 2, por 3 escrituras públicas anteriores a los hechos que motivaron el juicio en que debe obrar la prueba. Partamos de la base de que aquí se dice que solamente se podrá probar cuando no conste, es decir, que existen 2 hipótesis, que la costumbre sea de público conocimiento, un hecho notorio y público conocimiento, o bien que no lo sea. Y en ese caso se debería probar por medio del testimonio o por medio de las escrituras públicas. Carlos levantó la mano, cuénteme. Sí, profesora, no me había percatado, pero ¿cree que se pueda cambiar como el modo de la presentación del PDF, del PDF del PPT? Es que está como en chiquitito, la imagen, está como en las 2 planas. A ver, no, Creo que eso es no. configuración de visualización, ¿o no? Y arriba creo que la profesora Carolina lo hizo la otra vez. A ver, veamos aquí, porque eso nunca me lo habían dicho. ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. Perfecto, súper. Muchísimas gracias. No a usted por decirme Entonces, tenemos el artículo 6 finalmente, que dice: las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de la palabra, las técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles. Entonces, primera disposición, artículo 4, ¿qué entendemos por costumbre y cuándo rige? Segundo, ¿qué ocurre con el caso en que no sea tan pública la costumbre y cómo podría probarse? Testimonios o escrituras públicas. Y en tercer caso, ¿cómo sirve? ¿De qué sirve? Entonces, aquí es relevante porque el artículo 6, si ustedes se fijan, dice: sirve para determinar el sentido de las palabras, las técnicas del comercio e interpretar los actos o convenciones mercantiles. O sea, la costumbre tiene varias labores, varias posibilidades de interrelación. Y eso es lo relevante de la costumbre, porque podría, como les mencioné hace algún momento, determinar el sentido de las palabras. Es decir, mire, lo que se quiso decir con esto del derecho de llaves, por ejemplo, era tal cosa. Porque no está definido en la ley. Hay un silencio legal, entonces, pero por la costumbre, por los usos mercantiles, se entiende tal cosa. Y así debería entenderse para interpretar este punto. O también para interpretar las técnicas del comercio o los actos y contratos mercantiles. Es decir, cuando hablamos de estos elementos, uno podría llegar a la conclusión que la costumbre mercantil tiene 2 sentidos fundamentalmente: la interpretación y la integración del contrato o del acto de comercio, pero generalmente son contratos mercantiles. Entonces, interpretar el sentido de las palabras de acuerdo a las normas del Código Civil, que ustedes ya conocen, e integrar un contrato específico o una específica prevención o una cláusula contractual con una fórmula que se acostumbra a señalar de determinada manera. ¿Alguna duda respecto de esto?
Profesora, referente al artículo 5, ¿para qué servía de referente a la costumbre? La costumbre, a ver, partamos de tres cosas. Lo que dice estas disposiciones son tres cuestiones. Primero, ¿qué es la costumbre o cuándo debemos entender que existe costumbre? Y aquí el artículo 4 dice dos cosas, que opera en materia mercantil no solo según ley, sino que en silencio de ley, pero para que opere tiene que tener estos elementos que son relevantes, que sean de público conocimiento, reiterados en una determinada localidad, y el periodo de tiempo, largo tiempo. No se sabe cuánto, pero dice largo tiempo. El artículo 5 habla sobre qué ocurre cuando la costumbre no es de público conocimiento. Es decir, qué ocurre cuando el tribunal, en este caso, no tiene la constancia de lo que debiera significar la costumbre. ¿Qué es lo más usual? Porque los tribunales no son comerciantes, menos en el caso nuestro, que son tribunales civiles. Entonces, en ese caso, los tribunales le van a decir, mire, no constándome lo que esto debería significar, pruébese. Y entonces dice en la disposición, puede probarlo tanto por testimonio o por instrumento público. Ese es el punto. Y en el artículo 6 se refiere a para qué sirve la costumbre. Y aquí hay dos cuestiones relevantes. Para interpretar el sentido de las palabras o las técnicas, y también para integrar un contrato de acuerdo a determinadas costumbres. ¿Siguen? El artículo, sí, el artículo 6 dice, la costumbre mercantil sirve de regla para determinar el sentido de las palabras o las frases técnicas del comercio o interpretar los actos o convenciones mercantiles de manera que su función no es probatoria solamente, sino que también de hermenéutica, es decir, interpretativa e integradora de los contratos y actos de comercio, que es lo que les acababa de señalar. También tiene valor de fuente normativa, es decir, uno podría resolver un conflicto a partir de la costumbre. Pero a diferencia de lo que sucede en el derecho internacional, no puede ser una ley aplicable de manera autónoma, sino que en nuestro derecho y en la mayoría de los derechos estatales, uno podría resolver un conflicto diciendo, mire, vamos a resolver este conflicto de acuerdo al artículo 1560 del Código Civil, que habla de la buena fe, y que los contratos deben interpretarse de acuerdo a lo que su sentido espera que podamos hacer con él y de acuerdo a lo que señala la costumbre. Entonces la costumbre de alguna manera siempre es una especie de abrigo de la normativa, pero no es autónomo para poder resolver un caso. En cambio, en el derecho comercial internacional, uno podría resolver un caso solo a partir de la costumbre. Esa es una cuestión súper importante que hay que tener en consideración. En resumen, y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional de Chile, la costumbre puede extender o profundizar la regulación legal de ciertas actividades. El Código de Comercio, dice este fallo, reconoce a la costumbre como fuente del derecho cuando se pruebe en juicio, específicamente para suplir el silencio de la ley. Esto sirve para determinar el sentido de las palabras, frases técnicas, interpretar actos y convenciones mercantiles. Y se aclara finalmente que, sin embargo, la costumbre no puede utilizarse para contradecir el texto legal ni para justificar una infracción. Es decir, nunca puede operar en contra de ley. Con todo, y debido a su estrecha relación con el principio de buena fe, en virtud del artículo 1546 del Código Civil, la costumbre mercantil puede ser aplicada en casos donde las partes no sean comerciantes, siempre y cuando ello emane precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre den cuenta que pertenecen a ella. Esto es relevante porque, como les he mencionado antes, la costumbre en materia civil y comercial operan de forma distinta. En materia civil, ustedes seguramente lo vieron en su curso respectivo, opera según ley. Y en materia comercial, como les he mencionado, opera incluso en ausencia de ley. Pero el artículo 1546 del Código Civil dice algo bien importante que en muchos casos se olvida, o parece olvidarse por lo menos. Dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que ellos expresan, sino también a lo que emana de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre pertenecen a ella. ¿Quién pueden
sea, piensen ustedes en la forma en que está construida esta disposición y la relevancia que tiene ello. ¿Ocurre alguno de ustedes algún ejemplo en que podamos emplear esta disposición o cómo debiéramos entenderla? En relación a la costumbre estamos pensando. ¿Se le ocurre a alguno de ustedes algo que no hemos dicho hasta el momento? ¿No? ¿Qué les nace de esta disposición? Se las vuelvo a leer. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Ese es el punto básico, ¿cierto? Buena fe es el principio rector de toda ejecución de los contratos. O sea, deben interpretarse y ejecutarse los contratos de buena fe. Y por consiguiente, obligan no solo a lo que ellos expresan, es decir, no solo a lo literal de sus palabras, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o con que por ley o costumbre pertenecen a ella. De este modo, entonces, la costumbre dentro del contexto contractual, civil, comercial, en términos amplios, pertenece a la ejecución de buena fe, porque lo dice el artículo 1546. La costumbre es parte de la buena fe, y así debe entenderse. ¿Se fijan? Entonces es bien relevante. Alguien estaba levantando la mano, perdón. Sí, profe, que iba a responder la pregunta, pero, o sea, lo que yo entiendo por el artículo es que al final hay ciertos actos, los actos mercantiles tienen elementos no declarados como en el acto mismo, y por lo tanto, o sea, en el contrato mismo, y que son derivados mucho de la costumbre, como que se entienden incluidos por la naturaleza misma entonces ahí la costumbre viene como a decir, bueno, porque siempre lo hemos hecho así, podríamos decirlo, se va a entender que es así. Así es, Víctor, justamente. Es que eso es súper importante porque, de hecho, yo he visto muy pocos trabajos académicos de otros profesores que aludan a esta relación, a esta interrelación que se da en materias contractuales en el sentido de entender que la costumbre pertenece a la buena fe. O sea, cuando nosotros pensamos en interpretar un contrato a partir de la costumbre, lo que estamos haciendo es ejecutar de buena fe el contrato. ¿Me entienden? Entonces, súper relevante la costumbre desde una perspectiva contractual, cómo se integra dentro del contrato. O sea, si de acuerdo a la costumbre, el derecho de llaves, por ejemplo, cubre determinadas eventualidades y se entiende que debe ser satisfecho o entregada las llaves en una determinada modalidad y que cubre todo esto, de acuerdo a la costumbre, entonces se entiende de que el contrato debiera interpretarse de buena fe en ese sentido. Eso es lo relevante. Y la mayoría de los conflictos jurídicos en materias comerciales y en materias civiles, patrimoniales, nacen justamente de este tipo de cuestiones. Entonces no es irrelevante, por el contrario, es súper importante entender que la costumbre pertenece a la buena fe en cuanto a elemento interpretador e integrador de los contratos. En general, para aplicar la costumbre se requieren los siguientes presupuestos. Opera según ley o en vacío de ley, nunca en contra de ley. Materia mercantil. Debe tratarse de hechos repetidos uniformemente en el transcurso del tiempo en una determinada localidad, con mayor razón si son repetidos en gran parte del mundo. Y esta reiteración debe obedecer a la convicción de que se trata de un mandato jurídico. Mandato diríamos en términos coloquiales, no mandato como contrato, sino que se entienda de que están haciendo una aplicación debida de lo que es debida. Por regla general, debe tratarse de hechos o conflictos comerciales, es decir, contratos de comercio o entre comerciales. Y aquí está la sentencia del Tribunal Constitucional que yo les mencioné del año 2018, que se pronuncia en estos términos, es decir, los elementos que debiera reunir. Fíjense ustedes que la ambigüedad es súper amplia, porque no se señala en la ley, ni tampoco lo señala el Tribunal Constitucional, qué se entiende por uniforme, ni qué se entiende por el transcurso del tiempo. O sea, uno podría preguntarse válidamente si esta uniformidad debe ser completa o si no es completa proporcionalmente a
¿Cómo podemos probar la uniformidad? Y por otra parte, ¿qué se entiende por transcurso del tiempo? Si esta costumbre lleva un año, por ejemplo, realizándose, ¿es suficiente para que se pueda constituir en el tiempo? Entonces son las preguntas que no están respondidas desde el punto de vista normativo, las que también van a tener que responderse en el juicio en correspondencia. O sea, en el juicio puntual van a tener que decirse, mire, esto está repetido en el tiempo, podemos acreditar que en los últimos 2 años esta ha sido justamente la costumbre respecto a esta materia, porque así lo demuestran los contratos que suscribimos entre tales y tales personas en el mismo sentido o en un sentido análogo. Y esa es una cuestión entonces que se deja al criterio de las partes. No debiera ser así, porque creo que es necesario tener un poco más de resguardo sobre esto, pero al mismo tiempo esta flexibilidad colabora en que se pueda aplicar la costumbre con mayor rigurosidad tal vez o con mayor importancia a través del tiempo. La costumbre mercantil debe ser probada por los medios que allí se indican, es decir, por testigos y por escrituras públicas. Las sentencias y escrituras enunciadas solo serán necesarias cuando la costumbre no consta en los tribunales, es decir, cuando algo no es tan público, públicamente conocido. Por ejemplo, ustedes saben o han escuchado la expresión público o esto es un hecho público y notorio. Lo han escuchado, ¿cierto? Entonces, solamente cuando el hecho no es público y notorio, uno debe probarlo. Y ese es el punto sobre el que parte el artículo 5º del Código de Comercio. Lo anterior abre las posibilidades de probanza, porque para acreditar un hecho de este tipo se pueden presentar distintos medios probatorios. Aquí cabe una advertencia. Aquí se habla de escrituras públicas, que se deben entender en términos globales, y también prueba de testigo. La prueba de testigo en materia mercantil es una prueba que tiene un campo de aplicación mucho más amplio que en derecho civil. ¿Recuerdan en derecho civil algunas limitaciones a la prueba de testigo? ¿Recuerdan? ¿Profe? Algo que, ¿sí? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Recuerdan que en derecho civil la prueba de testigo tiene algunas limitaciones? ¿Profe? No se pueden probar por creo que hay una limitación respecto a cuando la obligación creo que son 2 UTM, si no me equivoco. No, parece que es menos, pero cuando no consta por escrito se le quita la posibilidad de la prueba testimonial. Así es. No pueden probarse por testigos aquellas obligaciones que contienen la entrega o promesa de más de 2 UTM, dice el artículo 1707 y siguientes del Código Civil. En este caso, nuestras disposiciones del Código de Comercio, en su artículo 127, establece que no existe ninguna limitación para probar las obligaciones que se adeudan por mediante de testigos. Es decir, esa limitación del Código Civil no rige en materia mercantil. Lo que tiene que entenderse entonces en conjunto con esto del artículo 5º. Es decir, la costumbre puede ser probada con testigos con independencia del monto de la obligación. Sobre este tema, la Corte Suprema ha señalado, en virtud del artículo 4 del Código de Comercio, se incorpora la costumbre que suple el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República, en una determinada localidad y reiterados por un espacio de tiempo. Lamentablemente nuestra jurisprudencia no desarrolla estos conceptos tampoco, pero yo solo los menciono porque son de las pocas sentencias que se han dictado en esta materia. Esta es del año 2015. En un sentido análogo, la Corte señaló, cabe agregar que las costumbres interpretativas se encuentran reguladas en el artículo 6 del Código Mercantil y su objeto es determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio o interpretar los actos de convenciones mercantiles. Es decir, repite exactamente lo mismo que dice el artículo 6. Siguiendo la definición, la costumbre debe cumplir con las siguientes características. Debe tratarse de hechos uniformes, públicos, ejecutados en un lugar determinado, de un espacio de tiempo. O sea, lo que dice el artículo 4. Por su parte, en la causa del año 2016, en un recurso de casación en la forma y en el fondo, la Corte Suprema, con fecha 9 de enero del 2019, rechazó un recurso de casación esgrimiendo que de lo dicho se sigue
que la limitación de prueba testimonial contenida en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil no alcanza la estipulación referida al monto de los honorarios convenidos entre las partes, cuya prueba no contiene restricciones y más aún es amplia, como se desprende del artículo 2117, inciso segundo del Código, según el cual la remuneración del mandatario, llamado honorario, es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez, y también por el artículo 2158, numeral tercero del mismo Código, que expresa que el mandante es obligado a pagar al mandatario la remuneración estipulada usual. O sea, básicamente lo que dice la Corte es lo que yo más les dije antes, es decir, que en este caso la remuneración del mandatario podría ser perfectamente probada por testigos porque no alcanza la limitación del Código Civil de estas disposiciones a la probanza de la costumbre. En otras palabras, termina el fallo de estimarse exigible para estos efectos solo la prueba por escrito, no se entiende entonces el sentido de las reglas anotadas que permiten acreditar el honorario del mandatario, eso es lo que tiene que probarse por costumbre, incluso por la costumbre o lo usual, por lo que sin duda alguna procedía a admitir la prueba testimonial para el establecimiento de la remuneración y monto que se cobra en el caso sublime, lo que el fallo atacado de nulidad no admitió. Es decir, se acogió el recurso de casación. ¿Por qué es relevante? Porque en este caso el mandato que estaba tratando de probarse por medio de la costumbre es un mandato civil, no es un mandato mercantil, y aún así se entiende que las normas de la costumbre del Código de Comercio tienen una vigencia para probar esa costumbre, de cuánto es el honorario y cómo se calcula el honorario del mandatario. En cuanto a la aplicación de la costumbre mercantil como dispositivo de integración e interpretación de técnicas de comercio y de actos o convenciones mercantiles, de acuerdo al artículo 6, el siguiente fallo ilustra cómo se interpreta la práctica de acuerdo a su habitualidad. Este es un fallo del 2012. Dice, desde la entrega de la factura se presume de esa sola circunstancia que las mercancías fueron recibidas y aceptadas, al no efectuarse reclamo alguno dentro del plazo legal, más aún que siendo una práctica habitual en el comercio, constituye una costumbre mercantil de por sí. Cuando las facturas se aceptan es que previamente se ha producido la entrega material de la cosa, objeto de la compraventa que da cuenta de ella. Como les he mencionado, este fallo es del 2012. La norma que trata las facturas es el artículo 160 del Código de Comercio. Y esa disposición dice que el comerciante, es decir, el vendedor en este caso, debe entregar la factura, a pesar de que no se exige que el comerciante sea, o sea, que el vendedor sea comerciante, se pide que entregue factura, presumiendo entonces que tiene factura y por tanto es comerciante. Pero nada se señala sobre que si la factura importa tal o cual cuestión. Y en este fallo lo relevante es que se entiende que por costumbre, cuando se entrega la factura, también se entregan los productos. Es decir, se acostumbra de esa manera y por tanto constituye claramente una prueba de que las cuestiones fueron entregadas. Estos son los dos fallos que hemos revisado en este caso. También puede ser utilizada como mecanismo de fijación de precios en determinados rubros, como es el caso agrícola. En este sentido, se ha indicado por el fallo que ustedes ven en pantalla, al haber entregado durante los meses de abril, mayo y junio del 2001 a la Sociedad Internacional Fruit Importers en comisión para su venta 854 cajas de uva de diferentes variedades y 66 cajas de kiwi, acompañado todo ello de las respectivas guías de despacho, en las que se indica clara y expresamente el valor por el que se entregaba dicha mercadería para su venta, lo que conforme a la costumbre mercantil imperante en el país sobre la materia determina el precio que el comitente fija al comisionista para la venta de tal mercadería como contención el contrato acordado entre las partes. Sostiene que basado en la confianza que la fruta entregada se vendería en el precio antes anotado por el comisionista. Es decir, si esa era la forma en que normalmente se suele hacer este negocio de venta mercantil, se entiende de que esta costumbre debiera integrar el contrato en particular. Y esta es la última sentencia que les acompaño, que son las únicas que se han dictado en Chile sobre la materia, por lo menos a las que he tenido acceso.
Dice lo siguiente, la Corte Suprema, en 2015, en que se discutió el valor de la costumbre, a propósito de una casación en el fondo de un fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena. Se discute la expresión los contornos de la expresión derecho de llaves derivada de una inversión inmobiliaria que consiste en comprar o arrendar el derecho de operar un negocio en funcionamiento con todos los activos, y la Corte Suprema estableció que no procede la aplicación de los artículos del Código de Comercio porque el concepto de derecho de llave no puede ser entendido como costumbre mercantil. Rechazando el recurso de casación en el fondo deducido, sostiene que la costumbre mercantil suple el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un espacio de tiempo que se apreciará prudencialmente por los tribunales de comercio. Y su finalidad es aclarar el sentido y alcance de las frases del comercio junto con interpretar los actos o convenciones mercantiles. El criterio seguido por la Corte Suprema a tal efecto es que las disposiciones de este código no pueden ser aplicadas al supuesto concreto tratado en la sentencia debido a que no se logró acreditar por parte de la recurrente la exclusión de la normativa del Código Civil. Por tanto, el concepto derecho de llaves no cumple con lo dispuesto en la normativa especial y no puede ser entendido como un tipo de costumbre mercantil. En consecuencia, estima que las partes deben atenerse a lo pactado en la respectiva con la convención, contrato de arrendamiento, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1545, 1546 y 1560 del Código Civil. Lo relevante de este fallo es que pudo determinar que el derecho de llaves que aparecía en el contrato en particular no podía ser entendido como una costumbre, porque no se había logrado probar como tal. Y en ese sentido, entonces, tenía que primar la normativa que sobre este punto se entendía como aplicable. Entonces, recapitulando respecto de la costumbre mercantil, a pesar de que son 3 disposiciones muy cortas, muy breves en el Código de Comercio, su aplicación es bien relevante para interpretar contrato, para integrar contrato, según la ley y en silencio de ley en el caso del Código de Comercio. También podemos decir que la costumbre forma parte de lo que nosotros entendemos como una ejecución del contrato de acuerdo a la buena fe, porque se entiende que pertenece a la naturaleza de la obligación que se debe cumplir con determinadas variables que se consideran en el contrato en particular, y tenemos algunos fallos que se han dictado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional tratando de aplicar la costumbre mercantil. Entonces hemos revisado fallos en que se ha dicho, por ejemplo, que la costumbre puede probarse por testigos, porque no rigen las limitaciones del Código Civil. En otros casos, que no se logró probar la costumbre porque no se cumplieron los requisitos para estos efectos, y el Tribunal Constitucional, que fundamentalmente nos dice, nos repite, ninguno de estos fallos, la verdad, que desarrolla la normativa que hemos visto, pero repiten lo que las disposiciones del artículo 4, 5 y 6 del Código de Comercio establece para que se entienda que una costumbre tenga valor de fuente normativa. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, yo no entendí muy bien eso de por un testigo fehaciente de 2 sentencias. ¿Por un testigo? Fehaciente de 2 sentencias. ¿Son No, 2 no. personas en 2 sentencias? No, son 2 cosas diferentes. El artículo 5, volvamos acá al artículo 5. El artículo 5 del Código de Comercio dice, no constando en los juzgados de comercio que conocen de la cuestión, pensemos en un conflicto entre partes, la autenticidad de la costumbre, en definitiva, esto es lo mismo que decir, no siendo pública y notoria la costumbre, es decir, no nos consta, no es algo que nosotros podamos pensar de que es una costumbre conocida por todo el mundo, porque a lo notorio y lo público no necesita probanza. Por tanto, si no es público y notorio, necesita acreditarse. Y los medios de prueba son 2 distintos. Testimonio fehaciente de 2 sentencias. Es decir, que sentencias previas podrían haber dado
o aseverado la existencia de una costumbre. Es decir, que se haya pronunciado una sentencia o más de una sentencia conforme a esa costumbre en particular, o por 3 escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio. Entonces hablamos de acompañar sentencias, por ejemplo, en el otro sí, prueba de la costumbre, se acompañan al siguiente juicio para probar la costumbre que aquí hemos desarrollado, o la costumbre para configurarla, 3 sentencias dictadas por los tribunales de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones respectivamente, de fechas tales y tales, en que la costumbre fue reconocida por tal y tal. Ese es el primer caso. O por escrituras públicas anteriores a los hechos, es decir, que, por ejemplo, se hayan acreditado, se hayan efectuado entre las mismas partes o con partes o con otras partes contratos de una misma naturaleza en que se haya señalado tal cosa como parte de la costumbre. Ahora, como ustedes habrán advertido de los fallos que hemos nosotros revisado, no se ha pronunciado ninguna sentencia en Chile, por lo menos en estos últimos 20 o 30 años, sobre este tema, sobre sentencias dictadas previamente por la costumbre o escrituras públicas también en los mismos sentidos. Es decir, el artículo 5º no se ha aplicado en la práctica. Más que nada lo que se ha hecho es decir si algo constituye o no constituye costumbre, pero esto de encontrar sentencias que se hayan pronunciado respecto a un punto y hayan establecido que esto es una costumbre y se haya acreditado o se hayan acompañado esta sentencia como medio probatorio para probar la costumbre, esto no ha ocurrido. Esto es lo que dice la norma, pero está vista de la práctica. Esto no significa que no pueda ocurrir, que ustedes en el día de mañana quieran probar un hecho específico que ustedes estiman que es lo acostumbrado entre las partes o en un determinado rubro comercial y presenten esta sentencia. Lo que yo digo es que hasta el momento no ha ocurrido y seguramente es por desconocimiento, pero no porque no exista esto. ¿Le queda más claro? Entonces son 2 medios probatorios distintos. Sí, Las sentencias y las escrituras públicas que pueden ser de cualquier cosa. Lo que no me quedó claro fue, creo que perdí como un poco el hilo en esa parte porque no entendí, porque decían que como que a diferencia de lo que pasa como en el Código Civil, no importaba el valor del testigo o algo así. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en los medios probatorios que podemos ocupar en materia comercial podemos probar ciertos hechos por medio de testigos. O sea, pensemos que el artículo 5º se refiere a la costumbre desde un punto de vista específico. Vamos a probar la costumbre por medio de sentencias específicas y por escrituras públicas. Pero este artículo no dice que no se pueden admitir otros medios de prueba, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en esa amplitud que tenemos desde un punto de vista general en materia comercial, tenemos que sostener que podríamos probar, no la costumbre, pero sí el hecho en que se asienta, por ejemplo. Podríamos decir que es un hecho repetido en el tiempo, uniforme, público, generalmente aceptado, y para estos efectos llevamos a varios testigos, personas en definitiva. Y estas personas dan cuenta de que así se ha hecho a lo largo del tiempo. Entonces, en materia mercantil, la prueba de testigo es perfectamente admitida de acuerdo al artículo 127 del Código de Comercio, con independencia del valor de la obligación. En cambio, en materia civil, ciertas obligaciones, aquellas obligaciones que valgan o que tengan un valor de más de 2 UTM, no pueden ser probadas por testigos de acuerdo al artículo 1708 y 1709. Eso es lo que les expliqué en ese punto. Es decir, ¿se puede probar la costumbre o los hechos en que descansa la costumbre por testigos? Sí. En materia mercantil es posible, con independencia de cuál es el valor de la obligación que se trata de probar como parte del juicio en que la costumbre quiera tener algún tipo de cabida. ¿Me entiende? Es otra cuestión completamente diferente. No podemos reducir. Me había confundido con eso de testigo fehaciente, pensé que hablaba de lo mismo y por eso me confundí. No, no es lo mismo.
Estos son, o sea, porque probamos la costumbre por sentencia que se hayan dictado antes, por escrituras públicas y por otros medios probatorios, en definitiva. Y estos otros medios probatorios son los que nosotros conocemos comúnmente, y esos pueden ser en materia mercantil más amplios que en materia civil, como la prueba de testimonial. Eso es fundamentalmente. Pablo estaba levantando la mano. ¿Profe? ¿Sí? Consulta, es el artículo 128, ¿cierto? ¿Sí? Del código. ¿Sí? No el 127, porque el 128, el 127 sí. habla de las escrituras privadas, claro. Ah, ya, Sí. Gracias, profe. 2 personas levantaron la mano. ¿Tomás? Profe, una consulta. No sé si ya lo explicó, pero en realidad no escuché en realidad, pero ¿se podría probar por estos medios, por ejemplo, algún acto que provenga de la costumbre mercantil internacional? ¿En derecho chileno? Sí. No. Lo que ocurre es que en materia, en materia contractual, en materia internacional, en materia en general en derecho, lo más relevante es la ley aplicable. Entonces, cuando nosotros pensamos en contratos internacionales, por ejemplo, los contratos internacionales en general van a ser resueltos por normas internacionales. Pero depende en realidad de lo que nosotros estipulemos como contratantes. Porque, solamente en el caso en que los contratantes, pongamos un ejemplo práctico, un nacional peruano con un nacional argentino suscriben un contrato de compraventa internacional de mercaderías, por ejemplo, y deciden resolver sus conflictos de acuerdo a la Convención de Viena, que es un instrumento internacional. En ese caso hay que aplicar la norma de la Convención Internacional. Esa va a ser la ley aplicable. Pero también podrían decir, bueno, vamos a aplicar la ley argentina, que es menos frecuente, pero no existe una limitación sobre eso. Y ahí hay que ver qué dice la ley argentina sobre la costumbre, para que se pueda aprobar el cumplimiento o el incumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, es muy relevante cuál es la ley aplicable. Ahora, si las partes nada dicen respecto de la ley, es decir, por qué ley se van a regir, quien tiene que cumplir esa función de definir qué ley es aplicable va a ser el tribunal. Y en materia internacional, esos tribunales van a ser arbitrales y se van a regir por leyes arbitrales. Si es tribunal estatal, en cambio, que es menos frecuente, pero podría ocurrir, ese tribunal va a tener una limitación, porque solamente va a poder aplicar las normas del foro, es decir, las normas del propio país donde está impartiendo justicia. Esa es la disección que existe sobre esa materia. No sé si le queda medianamente claro. Yo sé que es un tema que a lo mejor no han visto y que se les puede formar más complejo, pero ese es un acercamiento al tema. ¿Me entiende? Sí, profe, que de hecho justamente esa era mi duda cuando entre un contrato que puede ser entre varios países en materia comercial, cuando nada se decía al respecto. Esa era como en particular mi duda. Sí, es justamente lo que les voy a explicar ahora, para que les quede un poco más claro cómo funciona la costumbre mercantil dentro del derecho interno que dentro del derecho internacional. Porque en el derecho interno tiene todas estas cuestiones muy particulares que establece el artículo 4, 5 y 6 del Código de Comercio, por lo menos en nuestro derecho interno. Y alguna otra norma que hemos visto del Código Civil que se pronuncia, pero tibiamente respecto de la costumbre, como el artículo 1546. Pero en el derecho internacional, en el derecho mercantil internacional, la costumbre tiene un valor mucho más amplio. Entonces, este es un tema muy largo que ustedes van a ver cuando vean derecho internacional privado, donde van a tener que revisar esta materia, por lo menos eso espero que puedan hacer. Y solamente me conformo con que ustedes tengan en mente esta amplitud a partir de 3 normas en particular. La primera norma que les presento es el artículo 28 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional chilena, que es la Ley 19.971, que copia absolutamente e íntegramente a la Ley Modelo
de arbitraje UNCITRAL, o SNUDMI, que es la Comisión para las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, y que prácticamente se replica en todo el mundo porque es una norma armonizada dentro del contexto que vimos de armonización y unificación. Esta es una norma que casi todos los países tienen en sus respectivas legislaciones. Y dice el artículo 28, norma aplicable al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo. O sea, las partes son las que, como les he mencionado, tienen la autonomía de la voluntad para definir qué normas van a aplicar al conflicto que surja de una relación contractual o no contractual. Se entenderá que este derecho al que se hace referencia es al derecho de fondo y no al derecho de forma, es decir, al derecho sustantivo y no al derecho procesal, ni al de solución de conflicto de ley. Si las partes no identifican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determine las normas de conflicto de ley que estime aplicable. Esta segunda parte ha sufrido modificaciones en gran parte del derecho comparado. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje es una norma armonizada. Entonces, eso significa que es una norma que trata de superar todos los inconvenientes del derecho internacional privado. Y uno de los inconvenientes del derecho internacional privado es justamente el sistema de conflicto de leyes. Es decir, qué ley resulta aplicable. Y generalmente se llega a una legislación estatal. Entonces, ¿cómo se ha modificado esto en la práctica? O en la realidad de otros países o legislaciones más avanzadas, se ha dicho que el tribunal arbitral, para decidir la legislación aplicable, va a tomar en consideración las circunstancias del contrato, la nacionalidad de las partes o lo que estime conveniente. Es decir, podría llegar a una ley aplicable que no tenga carácter estatal, sino que tenga carácter transnacional, por ejemplo. En tercer lugar, dice esta disposición, el tribunal arbitral decidirá ex aequo bono, es decir, como amigable componedor o como árbitro arbitrador, se diría en Chile, solo si las partes la han autorizado expresamente a hacerlo de este modo. Es decir, que es la regla general en derecho internacional, los árbitros van a resolver en derecho a menos que las partes le den una facultad para hacerlo como amigable componedor. No es lo que ocurre en Chile en materia de derecho interno. Y en cuarto lugar, dice, en todos los casos, y esta es la parte más relevante, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato, es decir, pacta sunt servanda, y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. Esta expresión de usos mercantiles se entiende como análoga o sinónima de la expresión costumbre mercantil. De hecho, cuando hablamos de costumbre mercantil en derecho internacional, es muy común que se aluda a ello como lex mercatoria o nueva lex mercatoria o el antiguo ius mercatorum. Es decir, eso sería la costumbre. Y la costumbre para el derecho mercantil internacional es un conjunto de distintos tipos normativos. Entre ellos, el más relevante son los usos y prácticas, porque justamente vienen a dar cuenta de esta costumbre, los usos y las prácticas mercantiles. Entonces, a pesar de que las partes no señalen nada respecto de la costumbre mercantil, en materia internacional existe un mandato en que los tribunales arbitrales tienen que resolver el contrato o los conflictos contractuales o no contractuales de acuerdo a la costumbre mercantil o a los usos mercantiles. ¿Me siguen? O sea, así de relevante es para este caso. El artículo 9, por su parte, de la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de Mercaderías, conocida comúnmente como SICS, dice, las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que se haya establecido entre ellas. Es decir, la costumbre es una fuente que se entiende que es aplicable al contrato, aun cuando no se estipula expresamente. Pero si se ha convenido entre las partes, más de alguna vez se entiende que son aplicables los usos y las prácticas. Salvo pacto en contrario, dice el artículo 9, numeral 2, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato, a su formación, un uso
del que tenían o debían tener conocimiento y que en comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente aceptado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. Es decir, en la compraventa internacional de mercadería, la Convención de Viena de 1980, los usos son súper relevantes para integrar el contrato y para interpretar el contrato. Es decir, incluso cuando las partes nada han señalado sobre este punto. Ahora, como nota distintiva o entre paréntesis les puedo señalar que la diferencia entre uso y práctica es que el uso tiene un carácter más amplio. Es decir, es algo que se acostumbra en determinados rubros mercantiles, por ejemplo. En cambio, la práctica es algo que se ha pactado, se ha realizado entre dos partes concretas. Las partes de un contrato han hecho esto durante un cierto espacio de tiempo. Y se entiende entonces que es una práctica de ellos, es más específica. Pero en ambos casos, usos y prácticas, se entienden parte integrante del contrato. Y por último, la tercera norma que les traigo para que puedan entender mejor esta materia es el preámbulo de los principios UNIDROIT de los contratos privados internacionales, que justamente realizó UNIDROIT en el año 1994 y que ha tenido 4 versiones, la última versión es del año 2016, y gran parte de los conflictos contractuales internacionales se resuelven por medio de estos principios UNIDROIT, que fueron copiados por los europeos con los principios europeos del derecho mercantil y en Latinoamérica también con unos principios análogos. Dice, estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles. Estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se rija por ellos. Es decir, que el contrato diga, los conflictos que surgen de este contrato van a resolverse de acuerdo a los principios UNIDROIT. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Es decir, si las partes usan en el contrato la expresión lex mercatoria o expresiones semejantes como costumbre mercantil, se entiende que esa expresión estaría dando cuenta de este contenido, de los principios UNIDROIT de los contratos mercantiles. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿qué son las costumbres? Bueno, depende, porque uno podría pensar que son los usos y prácticas, y también podrían dar lugar a los principios, o contener los principios UNIDROIT, o los Incoterms. No sé si alguno ha escuchado hablar de esa expresión, los Incoterms, que son los términos mercantiles que realiza y efectúa anualmente la Cámara de Comercio de París. Es un listado de ciertas breves expresiones, por así decirlo, como por ejemplo FOB, que significa que los riesgos se van a cubrir por una de las partes, o que se entregan las mercaderías en un determinado puerto. O sea, todas estas cuestiones implican costumbre mercantil. Entonces, cuando uno piensa en la costumbre, ya no está pensando en el derecho internacional en cuestiones muy ambiguas, sino que en cuestiones bastante más concretas. Y esa es la gran diferencia, además de su aplicabilidad, por supuesto, con el derecho nacional. Porque aquí tenemos claramente un recipiente, es decir, esto es costumbre. Los principios UNIDROIT son costumbres. ¿Por qué? Porque, bueno, el preámbulo de los principios dice justamente que se van a aplicar estos principios cuando empleemos la expresión lex mercatoria o análoga, es decir, costumbre mercantil. ¿Me siguen? Entonces, la importancia de la costumbre dentro del comercio nacional e internacional es muy amplia, es muy relevante. De hecho, en la realidad de los casos hay conflictos que son internacionales que se resuelven por medio de costumbre mercantil, es decir, por medio de uso, práctica, Incoterms o principios UNIDROIT o algún otro análogo. Entonces, esa es la cuestión relevante de la costumbre mercantil desde un punto de vista genérico. Generalmente esta parte de la materia en las distintas universidades no la explican bien, como que la pasan nomás, como que la costumbre sí, la costumbre se puede aplicar en derecho comercial según ley. Hasta ahí queda. Pero es súper relevante. Por eso hemos dado más tiempo para que ustedes puedan entender la envergadura que tiene desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista actual. Bien,
¿Alguna duda sobre esto? Profesora, artículo 6 GS que no lo encuentro por Google, ¿cómo se llama eso? ¿De qué norma sale? ¿Cuál de todos? El 4, artículo 9 del Convención de las Naciones, bueno, ponga Convención de Viena sobre compraventa mercantil internacional, que también la tenían en el apunte que les di al principio. Ya, gracias, que no lo encontraba en Google. Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería. Esa convención se suscribió en el año 1980 y es ley chilena desde el año 1990. Ya vamos a verla cuando nos corresponda verla en contrato, en compraventa mercantil. ¿Sí, Pablo? Profe, una consulta. ¿Usted podrá compartir este PPT o no? ¿Para las clases? O sea, para su... Para repaso después, para repasar posteriormente. Por supuesto. Ya, muy amable. Esto se los hago para subirlos a justamente Educando. Pero también va a ir con un apunte que explica esto, pero con mayor detalle, para que ustedes tengan 3 instrumentos de estudio: la clase, el PPT y los apuntes. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Tenemos que hacer un receso porque ya llevamos un buen rato y no quiero que